Probablemente si has estado alguna vez enganchado a una serie recordarás qué se siente cuando esta se acaba. Es como si fuera el fin del mundo, ¿verdad? Si todavía estás de luto por aquella serie, mírate este recopilatorio, ya verás cómo se te pasan las penas. Bienvenidos al Draw My Life del asombroso mundo de Gumball. Bueno, o al increíble mundo de Gumball, depende del país desde el que veas el vídeo. Sin duda es una de las series que más nos habéis pedido en el canal y esperamos que os guste. La originalidad del mundo de Gumball reside en su mezcla de animación por ordenador, stop motion, dibujos tradicionales y fondos reales. Fue creada por Ben Boglet para Cartoon Network. Boglet tenía unos cuantos personajes que habían sido rechazados en anteriores proyectos dirigidos a un público más adulto, y los mezcló todos en una serie para Cartoon Network, que se estrenó el 2 de mayo de 2011. La serie se centra en la vida de los Watterson, una familia bastante peculiar. Está formada por una gata y un conejo, padres de un gato, un pez naranja que camina y una conejita. Juntos viven en la típica y a la vez extraña ciudad de Elmore. El protagonista de la serie es Gumball Christopher Watterson, un gato de 12 años con una imaginación desbordante. Es un felino muy travieso y aunque no para de meterse en líos, nunca aprende la lección. Está enamorado de Penny, una chica con aspecto de cacahuete con cuernos que le vuelve loco. Su mejor amigo es Darwin Raglan Ahab Poseidon Nicodemus Watterson III, o Darwin a secas. Era el pez mascota de Gumball, pero su ADN se modificó, le crecieron patas, brazos y su cerebro mutó, aprendiendo a hablar y a vivir fuera del agua. Desde ese día pasó a ser un miembro más de la familia. Anaïs Watterson es la hermana pequeña, tiene 4 años y es una coneja de color rosa. A pesar de su edad está a 2 cursos por delante de Gumball y Darwin, ya que es superdotada. A menudo la verás sacando a los demás de un apuro gracias a su inteligencia y suele llevar consigo a su muñeca Daisy, una burrita. Anaïs ha salido a su madre, Nicole, una gata de 42 años adicta a su trabajo en la fábrica del arco iris. Podría decirse que son los dos personajes verdaderamente responsables de la serie. Tiene mal genio y puede llegar a ser un poco agresiva, pero adora a su familia. Richard Watterson es el padre, un conejo rosa de 44 años, grande, gordo, infantil y sin ningún tipo de preocupaciones. Pasa el tiempo viendo la televisión, durmiendo y jugando a los videojuegos. Si puede pasar el día en ropa interior, lo hace. Es un hijo más de la familia. Penny está enamorada de Gumball en secreto. Es un cacahuete cornudo con 2 agujeros en su cáscara desde los que puede ver. A partir de la tercera temporada su corteza se rompe y descubriremos que es una especie de ente brillante que flota y puede cambiar de forma. ¿Eso era un spoiler? Tobias Wilson es el antihéroe, el rival de Gumball. No se sabe muy bien qué tipo de cosa o animal es, pero es detestable. Rachel es su hermana, también tiene color arcoíris y parece estar enamorada de Darwin. También tenemos al alocado Banana Joe, un plátano en 3D con ojos saltones que siempre está haciendo el payaso. Sus videoclips caseros bailando son prueba de ello. Carrie es un fantasma de 11 años de aspecto gótico. Parece que Darwin siente algo por ella. Se divierte asustando a la gente y le encanta la comida basura. Leslie es una planta hiperactiva y Masami Yoshida es una nube, hija del dueño de la fábrica arcoiris. Tina Rex es la matona de clase, un tiranosaurus que vive en un basurero y acosa a nuestros protagonistas. Alan es el don Juan de clase y es, efectivamente, un globo de color azul y está enamorado de Carmen, un cactus. Esta extraña pareja mantendrá una relación pese a las adversidades. Después de 5 temporadas, más de 200 episodios y con una 6ª temporada en camino que cerrará la historia, el absurdo, increíble y a la vez asombroso mundo de Gumball se ha convertido en una de las series más originales de todos los tiempos. Este ha sido el Draw My Life del asombroso mundo de Gumball. Bienvenidos al Draw My Life de Los Simpson. El 19 de abril de 1987 nacían Los Simpson, de la mano de Matt Groening. Lo hacían como cortos dentro de un programa llamado El Show de Tracy Ullman, y ahí estuvieron 3 años. Groening hizo unos bocetos muy básicos de la familia Simpson basándose en la suya propia, y es que su padre se llama Homer. Los animadores creyeron que la familia era así de simple, y por eso los cortos tienen tan mala calidad y ese color amarillo. El 17 de diciembre de 1989, la cadena Fox decide llevar a la familia amarilla a la hora de máxima audiencia y darles 30 minutos. Este primer episodio se llamaría Sin Blanca Navidad y es el único que no abre con la famosa cabecera de las nubes. Fox tiene los derechos hasta el año 2082. El trabajo es tan meticuloso que incluso para los carteles y las revistas que salen en la serie tienen guionistas específicos. Homer, u Homero, tiene un solo doblador en Estados Unidos, Dan Castellaneta, que ostenta el récord del actor que más tiempo lleva haciendo un personaje. Pero no solo dobla a Homer, también al abuelo Simpson, a Barney Gumble, a Krusty el payaso, a Willy, a Joe Quimby, a Hans Topo, al actor secundario Mel, a Raska, a Kodos, a Arnie desde el aire y a muchos más. Se supone que Springfield, la ciudad de los Simpson, está basada en Portland, donde Matt Groening creció, pero en realidad hay más de 15 ciudades con ese nombre en Estados Unidos. Incluso han jugado con esto en las 27 temporadas, tapando siempre su localización en el mapa. El merchandising de los Simpson es infinito. Prácticamente no hay ningún artículo sobre ellos que no se haya hecho ya.
Existe hasta un parque de atracciones en Orlando que recrea varias zonas de Springfield. Incluso en el Badulaque tienen matrículas de Bort. Seguro que te suenan. Varios actores de doblaje han fallecido en estos 27 años. Uno de ellos, el que interpretaba a Troy McClure, brutalmente asesinado por su mujer. O Edna Krabappel, que recientemente fallecía de cáncer. Maggie es el único personaje de la serie que no habla. Apenas alguna palabra suelta. Simplemente emite el ruido del chupete, que es el mismo que Matt Groening creó en su casa. En 2007, los Simpson dan el salto a la gran pantalla con The Simpsons Movie. Fox hizo un concurso para elegir en qué Springfield real se estrenaría la película, y finalmente la Springfield elegida se encontraba en el estado de Vermont. Ahí se hizo el estreno mundial. La serie más exitosa de la historia es emitida en medio mundo, incluido en Oriente Medio, y aunque en Irán se prohíbe la venta de sus muñecos, ha facturado más de 4.000 millones de dólares hasta la fecha. Más de 600 famosos han aparecido en la serie dando voz a sus propios personajes, desde Paul McCartney hasta Stephen Hawking, pasando por Lady Gaga. El primero de todos ellos fue el cantante Tony Bennett, que apareció en la segunda temporada. Los creadores de Los Simpson también se aventuraron con otra serie. Por eso, en 1999 pusieron en marcha Futurama. Durante 7 temporadas fue un éxito. Incluso hay un episodio de Los Simpson en el que los personajes de Futurama viajan al pasado a visitar Springfield en un especial de Halloween. Los Simpson ya son parte de la cultura popular. Es muy difícil ver algo que no haya salido ya en la serie. Incluso South Park tiene un episodio llamado Los Simpson ya lo hicieron, en el que buscan alguna trama que no haya hecho la familia amarilla. Finalmente se dan por vencidos, claro. Los personajes de la serie no crecen en ningún momento, excepto en episodios especiales. Pero si lo hicieran, ahora mismo Homer tendría 63 años, Marge tendría 62, Bart 36, Lisa 34 y Maggie 26. Mejor que se queden como los conocemos, ¿verdad? Así podremos disfrutar de la familia más exitosa de la televisión muchos años más. Bienvenidos al Draw My Life de la serie iZombie. ¿Te imaginas que un día despiertas con ansia de comer cerebros y descubres que te has convertido en un zombie? Eso es lo que le pasó a Liv, la protagonista de iZombie, una serie basada en el cómic del mismo nombre y emitida por AXN que pronto estrenará su tercera temporada. Olivia Moore, conocida como Liv, tenía una vida perfecta, un apuesto prometido, un trabajo en un reconocido hospital y un prometedor futuro. Pero un día le invitan a una fiesta en un barco que acaba convirtiéndose en una masacre zombie, y ella sale infectada. Corta con Major, su prometido, y su familia y amigos creen que sufre un tipo de depresión. No quiere infectar a nadie por contacto físico. Cambia el hospital por un nuevo trabajo en la morgue diseccionando cadáveres. Esto es clave porque los zombies necesitan comer cerebros humanos para no entrar en un estado de descontrol. Ravi, su jefe, descubre su condición de zombie y la encubre. Además quiere estudiarla para conocer sus habilidades y características. Es un gran apoyo para Liv y comenzará unas investigaciones para dar con la posible cura para el zombilismo. Cuando Liv come un cerebro, adquiere las habilidades del fallecido y tiene visiones sobre su muerte. Es por ello que Ravi le anima a trabajar junto a Cliff Babinos, un detective de homicidios que cree que Liv es vidente. Juntos resolverán los diferentes casos en cada episodio. Volviendo a la historia, uno de los villanos de la serie es Blaine, un zombie que se dedica a infectar a otras personas para después venderles cerebros. Sí, se dedica a traficar con cerebros. Cuando Liv descubre su mafia intentará pararle, pero Blaine siempre se saldrá con la suya. Por otro lado tenemos a Van Duclark, el director de las bebidas energéticas Max Reyer. Estas bebidas combinadas con la nueva droga Utopium es lo que hace que las personas se vuelvan zombies. Duclark quiere ocultar estos efectos secundarios y mandará a sus secuaces a acabar con Liv. Major acaba descubriendo la existencia de los zombies, pero no sabe que su ex es una de ellos. El joven encuentra la sede de Blaine y decide acabar con ellos. El resultado, Liv inyecta a Blaine una cura experimental desarrollada por Ravi, y Major, al borde de la muerte, es convertido en zombie. Aunque luego Liv le devuelve a la normalidad usando la última dosis de la cura. En la segunda temporada, Duclark obliga a Major a atrapar zombies para almacenarlos en una cámara frigorífica, ganándose el apodo de asesino del caos. Por otra parte, vuelve a intentar una relación con Liv, pero acaban siendo amigos de nuevo. Ravi sigue en proceso de conseguir un nuevo antídoto para los zombies, y Blaine se enfrenta a su antiguo jefe, el mafioso Stacy Boss, quien le perseguirá. Blaine volverá a convertirse en zombie y caerá enfermo como efecto secundario del antídoto, así que antes de morir de nuevo, se inyecta la segunda cura que Ravi desarrolla durante esta temporada, que hace que pierdas completamente la memoria. El FBI y el detective Clive descubren que Major es el asesino del caos y le encarcelan. En este momento vuelve a su modo zombie. Duclark paga su fianza y al salir Clive le espera para volver a encerrarle. Por suerte, Liv le confiesa al policía que es una zombie y le detalla todo lo que está ocurriendo. ¿Recordáis que hemos dicho que Duclark congelaba zombies? Pues la situación se descontrola cuando Liv, Major, Ravi y Clive descubren que los zombies capturados han pasado a ser salvajes y escapan por la sede de Max Reyer. Duclark acabará muriendo atacado por zombies.
En el último momento, cuando parece que los zombies salvajes van a ganar, aparece la organización Fillmore Graves, que también es formada por zombies. Su fin es crear un ambiente seguro para ellos, acabando con los descontrolados, y ofrecen a Liv y Mayor formar parte del equipo. ¿Serán de fiar? Tendremos que esperar a la nueva temporada para descubrir las verdaderas intenciones de este nuevo grupo y qué aventuras les deparan a los protagonistas. De lo que podemos estar seguros es de que veremos muchos cerebros, habrá nuevas infecciones y aparecerán más enemigos. Si a ti también te gustan este tipo de zombies, dale a like y suscríbete. ¿A alguien le apetece un cerebro? Bienvenidos al Draw My Life de Star contra las fuerzas del mal. La serie nos cuenta la historia de Star Butterfly, una princesa mágica procedente de otra dimensión. Sus travesuras hacen que sus padres decidan enviarla a la Tierra, donde vivirá con la familia Díaz como estudiante de intercambio, mientras entrena y aprende a usar los poderes de su varita. Allí convivirá con Marco Díaz, un chico responsable y organizado que se hace el duro. Juntos vivirán aventuras multidimensionales peleando contra malvadas criaturas mientras acuden al instituto como cualquier adolescente. Al cumplir los 14 años, Star hereda la varita mágica de su familia. Aún no sabe controlar sus poderes, así que a veces intenta arreglar las cosas con ella y termina empeorándolas. Con práctica y leyendo el manual que tiene, irá descubriendo su increíble potencial. Star es muy energética y decidida, lo que a veces la mete en más de un problema que solucionará con la ayuda del razonable Marco. Mientras, él irá aprendiendo a ser un poco más atrevido, menos obsesivo y a abrirse un poco más a lo que la vida le ofrece. Conoceremos a Angie y Rafael Díaz, los optimistas y alegres padres de Marco, así como a la rebelde Cabeza Pony o Ponyhead, la mejor amiga de Star en su dimensión natal, que no hará muy buenas migas con Marco. En el instituto tenemos a Ferguson y Alfonso, los amigos de Marco, y a Jackie, una chica a la que le encanta el skateboard y de quien Marco está enamorado desde pequeño. Unas cuantas dimensiones más allá está Tom, un demonio de 3 ojos exnovio de Star. Tiene ataques de ira y Brian, su terapeuta, lo remedia con conejitos. Glossary, que es un ser mágico bastante peculiar que protege los secretos del manual de la varita de Star. De parte de las fuerzas del mal conoceremos a Ludo Avarius, que quiere dominar el universo con la varita de Star. Es muy torpe y un desastre en general, así que a menudo sus planes se verán truncados por nuestros héroes. Toffee es un malvado a la par que elegante lagarto que planea destruir la varita mágica, aunque no sabemos sus motivos. Es capaz de regenerar partes enteras de su cuerpo, aunque siempre le falta el dedo medio de una mano. Star contra las fuerzas del mal comienza a ser emitida en enero de 2015, siendo creada por Daron Nefsi. Es la primera serie creada por una mujer en Disney XD y la segunda en hacerlo en Disney Television Animation. Hoy tiene 2 temporadas disponibles, una tercera en camino y una renovación para realizar una 4ª temporada. Durante 6 años, Daron había tenido en mente la serie, intentando vender su idea a varios canales de televisión. En un principio, Star creía tener poderes mágicos que solo existían en su mente, pero al presentarla a Disney le sugirieron que sus poderes fueran reales. Inicialmente, Star y Marco iban a ser rivales. Ella está claramente basada en Magical Girls como Sailor Moon, chicas de anime y manga con poderes mágicos, mientras que Marco se pensó más como un personaje de acción recordando a Dragon Ball. Daron le dio una vuelta a su propuesta y fue aceptada, manteniendo varias ideas previas. La acogida fue tan buena que para cuando la primera temporada estaba siendo emitida en Disney XD, ya tenía confirmada la renovación para su 2ª temporada. Como curiosidad, el primer beso gay de la historia de Disney ha aparecido en esta serie, cuando los protagonistas y Jackie están en un concierto y el público de fondo se besa, mostrando alguna que otra pareja del mismo sexo. Con 3 nominaciones a los premios Annie y un éxito creciente, auguramos un futuro brillante para esta serie que ha cautivado a sus jóvenes y no tan jóvenes espectadores. Y este ha sido el Draw My Life de Star contra las fuerzas del mal. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y dinos de quién quieres que sea nuestro próximo Draw My Life. Bienvenidos al Draw My Life de Steven Universe. Todo empezó un 21 de mayo de 2013 cuando Rebecca Sugar crea a petición de Cartoon Network el episodio piloto de Steven Universe. Aunque los personajes tenían otro aspecto y la historia era distinta, ya nos presentaban a los héroes que aparecerían en la serie. Unos meses después, aparecían los 2 primeros episodios de la serie y por primera vez, una mujer dirigía una serie en Cartoon Network. Al principio se encargaron 13 episodios, pero la acogida fue tan buena que se extendieron a 26 y más tarde a 52. La serie se ha ido renovando en 2015 y 2016 con 26 capítulos en cada temporada. Nos cuenta las aventuras de un chico llamado Steven, que junto a las gemas de cristal, perla, amatista y granate defenderán a la Tierra de fuerzas oscuras. A lo largo de la serie, Steven irá aprendiendo a dominar el poder de su gema de cuarzo, heredada de su difunta madre.
Las gemas son guerreras con poderes sobrenaturales, supervivientes de una antigua civilización del espacio. Tuvieron que abandonar su hogar hace milenios y ahora su base está en Beach City, donde nace Steven, mitad gema, mitad humano, hijo de Greg y Rosa Cuarzo. Nuestros héroes deberán enfrentarse a otras gemas que ponen en peligro el universo con sus enormes poderes, como Jaspe, Peridot o Lapislázuli. Otras gemas se han corrompido, perdiendo su forma humanoide. También tenemos a Connie, la mejor amiga de Steven. Antes de conocerle no tenía amigos y a raíz de su relación con Steven, su papel en la serie irá volviéndose más importante, uniéndose a la lucha con las gemas. ¿Sabías que el personaje de Steven está basado en el hermano pequeño de Rebecca? Además de compartir nombre, Steven Sugar dibuja los fondos de la serie. Las gemas representan las distintas facetas de la autora, resultando en la perfeccionista, Perla, la impulsiva, Amatista y la misteriosa, Granate. ¿Cuál es tu favorita? Dínoslo en los comentarios. Las gemas tienen el poder de fusionarse entre ellas sincronizando sus movimientos, formando poderosos guerreros totalmente diferentes a sus formas previas. De hecho, la líder de las gemas de cristal, Granate, es una fusión entre las gemas Rubí y Zafiro. Antes de Steven Universe, Rebecca Sugar ya había trabajado con Cartoon Network en la serie Hora de Aventuras. Empezó supervisando guiones gráficos y fue ascendida a guionista, componiendo también canciones de la serie. Sus episodios tuvieron tanto éxito que la cadena le planteó presentar su propio proyecto y de ahí nació Steven. Es innegable que la mujer tiene un papel importante en la serie. Salvo Steven y Greg, la mayoría de los personajes relevantes son femeninos. Rebecca quería crear un programa que todo el mundo pudiese ver, quitando la importancia a los shows dirigidos solo a chicos o solo a chicas. A lo largo de la serie aparecen flashbacks que nos explican la historia de las gemas antes de que Steven naciese. También aparecen nuevos personajes y poderes, dándole mucha más complejidad a la trama inicial. Con más de 100 episodios en 4 temporadas, varios cortos, cómics y juguetes, además de 2 nominaciones a los premios Annie y una a los Emmy, Steven Universe se ha hecho un hueco como una de las series animadas actuales mejor valoradas. ¿Cuál es tu serie favorita? Si no ha aparecido en el recopilatorio, déjanoslo en los comentarios. No olvides suscribirte y si quieres volver a ver alguno de estos vídeos los tienes por separado en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo!